Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este viernes 14 de noviembre. Hoy es el día de San Serapio, así que felicidades a todos aquellos y especialmente, si hay alguno, a los miembros del Club de Libertad Digital. Bueno, muchísima atención, es una jornada muy pero que muy complicada en lo que al tiempo se refiere. Les vamos a pedir mucha precaución a esta hora de la mañana si tienen previsto coger el coche, si se tienen que desplazar, porque la borrasca Claudia pone en alerta a 31 provincias en España. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso rojo de peligro extraordinario por la acumulación de precipitaciones en las zonas del norte de Cáceres, del Sistema Central y del sur de Ávila, es decir, toda la zona central de la península, también al norte de Cáceres. El organismo estatal ha pedido a la ciudadanía que ante la situación de riesgo extremo evite cauces y zonas inundables. Por favor, mucha precaución. Se preocupa la crecida del río Tormes y la Sierra de Madrid está con aviso naranja. Manténganse en alerta, lógicamente informándose a través de los servicios de alerta y, por supuesto, bueno, si tienen algún tipo de duda, la precaución siempre es la mejor consejera. En la península, como les digo, las lluvias van a ser generalizadas, más se esperan, como es lógico y normal, en el centro. En Canarias se regresa a la normalidad, han desaparecido los avisos. En cuanto al tiempo, claro, las temperaturas son bastante agradables, templadas. En el centro peninsular, en Madrid, tenemos 9 grados. Hoy vamos camino de los 17. La máxima nacional vuelve de nuevo a registrarse en Melilla, también en Santa Cruz de Tenerife, 25 grados. La mínima, el pelotón del Pasmo, hoy sube hasta los 7 grados en Burgos, en León, en Soria y también en Teruel. España vive en un trampantojo continuo del que, discúlpenme por la parte que me toca, cuando parece que los hechos nos dirigen hacia un escenario, hacia una realidad, la ilusión óptica desaparece y nos damos de bruces con el muro, con el hecho. Sin ir más lejos, ayer tuvimos 2 ejemplos. El primero de ellos llegó desde Luxemburgo y lo protagonizó el abogado general de la Unión Europea al exponer su dictamen sobre la ley de amnistía. Al contrario de lo expresado por la Comisión y el abogado comunitario allá por el mes de julio, Den Spilman, que es como se llama a este tipo del que luego haremos el retrato que se merece, dictaminó que la amnistía no vulneró los intereses financieros de la Unión, que no va en contra de la directiva antiterrorista y, lo más importante, que no es una autoamnistía. El texto es una mirada turbia, una mirada opaca hacia los acontecimientos reales que se vivieron en el país, que se vivieron en Cataluña, acaecidos en el año 17 y en los años posteriores. Pensar que no es una autoamnistía, una ley redactada por los mismos amnistiados, producto además de una negociación política para apoyar a un gobierno, supone extender una alfombra roja a los pies de Puigdemont, también a los pies de aquellos terroristas callejeros, porque sí, son terroristas callejeros, aquellos que lo hicieron y que protagonizaron aquellos acontecimientos y que están haciendo ya las maletas preparando su regreso a España. Ahora esperamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique esta interpretación del abogado general. La ley de amnistía ya ha cumplido su objetivo político, ya existe normalización política, social e institucional en Catalunya, ya está garantizada la convivencia en Catalunya i, per tant, el objetivo político de esa ley ya está funcionando. Home, és evident que falta la sentència, però que l'advocat hagi fet un informe favorable ens costa una mica més allà on volem arribar. Sí. Bueno, gran parte de lo que ha dicho el ministro de Justicia, el señor Bolaños, es mentira. No hay convivencia, no hay normalidad en Cataluña y la muestra y la prueba evidente de que esto es así es que muchos españoles siguen sin poder llevar a sus hijos a una escuela donde se les garantice la enseñanza en el español y muchos empresarios han decidido abandonar la comunidad autónoma e instalar sus negocios en otras. Más allá de que en las casas, estas Navidades, de nuevo en Cataluña, no se podrá hablar de determinados asuntos políticos ni de determinadas cuestiones, porque la familia está por encima de todo y a lo mejor esta se rompe, como ha pasado en Cataluña en muchos hogares. Es decir, la normalidad, la convivencia,
no es cierto que exista y que esté al 100% conseguida ni establecida en Cataluña, todo lo contrario. Es cierto que la decisión no es vinculante, que en un 90% de los casos el tribunal sigue los pasos señalados por el abogado, sí que lo es. Es decir, que existen muy pocas posibilidades de que finalmente la sentencia sea contraria a lo que ayer escuchamos. No sé si por un exceso de confianza o quizá también de ignorancia, Sociedad Civil Catalana, que es quien animó a presentar esas cuestiones prejudiciales, se empeña en sacar una conclusión positiva de la lectura. A partir de las 9:30 vamos a hablar con su abogado, con Juan Chapapría, y él nos podrá dar más explicaciones sobre lo acontecido ayer y si existe esa ventana, digamos, de optimismo ante lo que ayer pudimos ver y leer todos. Lo cierto es que tras la bofetada llegaba, como les digo, la cruda realidad. Votamos la enmienda a la disposición final 24ª. Empezamos. Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 172, abstenciones 7. És evident que falta la sentència, però que l'advocat hagi fet un informe favorable ens costa una mica més allà on volem arribar. Sí. Bueno, pues está claro que no era este el corte que queríamos escuchar de Nogueras. El corte de Nogueras es en el que, lógicamente, ella habla de una situación en donde, a pesar de esos 7 votos de abstención, ellos no le van a dar, digamos, al Partido Socialista y al Gobierno la satisfacción de poderse llevar una victoria. La realidad es que bien diferente es lo que se vio ayer en el Congreso de los Diputados. Junts se abstenía tumbando una enmienda a la Ley de Movilidad del Partido Socialista, presentada por el Partido Popular, y que abogaba por la prolongación de las nucleares. Aunque en clave electoral en Extremadura María Guardiola se frotaba las manos, lo cierto es que a primera hora el cambio de Junts ha votado a favor de los intereses de Sánchez, demostrando una vez más que hasta que se demuestre lo contrario es su socio más leal. Es la mañana de Federico. Es radio. Son las 7:07 de la mañana, las 6:07 en las Islas Canarias. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha quedado visto para sentencia al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Silvia Ribeiro, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Álvaro García Ortiz renunció a su derecho a hacer uso de un último turno de palabra. De este modo, con el informe de las partes, el caso queda visto para sentencia, aunque podría tardar semanas en conocerse. La Abogacía del Estado ha presentado al fiscal como una víctima de un juicio paralelo y sus defensas han insistido en que García Ortiz no filtró nada y que la única filtración fue la realizada por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. No hay una sola prueba o indicio de que García Ortiz filtrara el mail de la confesión de González Amador, dijo el defensor. El abogado llega a pronunciar la frase: el fiscal general tomó las riendas de la situación. Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que en ocasiones ese debate mediático ha desbordado el debate jurídico y se ha podido generar sin ningún género de dudas un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado. El abogado de González Amador dejó claro el borrado de los datos de las plataformas digitales por parte del fiscal y destaca que ni García Ortiz, ni Miguel Ángel Campos, ni Mar Edo compartieron las comunicaciones por WhatsApp. El abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se fijó en la frase del alegato final del fiscal: la verdad no se filtra, se defiende. Dice Ignacio de Luis que es incriminatoria en sí misma. Le escuchamos junto a Gabriel Rodríguez. Ni Álvaro García Ortiz, ni Miguel Ángel Campos, ni Mar Edo, vuelvo a repetir, han querido compartir con la Sala Segunda del Tribunal Supremo las comunicaciones de WhatsApp, Signal, Mail, las que quieran, que hubieran tenido entre ellos esa noche, entre ellos. ¿Por qué? Sobre todo las que no hubieran tenido. Pues si no es su fuente, no ha tenido comunicación, déjemelo ver. Flaco favor le hacen las personas
con las que se rodea, porque este aserto, que puede ser muy poético, insisto, es una frase maquiavélica, aparte que lleva a una autoincriminación velada. Es decir, el derecho habría que reformularlo, la verdad sí se filtra y se depura a través del respeto al proceso debido. Entendemos la alegación, la entendemos en términos humanos si cabe, pero jurídicamente yo creo que tiene un componente de autoincriminación inadvertido muy singular. Pues estuvo muy correcto el abogado del Colegio de Abogados de Madrid, que, insistimos, en los interrogatorios, el representante del mismo Colegio de Abogados de Madrid dejó muy claro que ellos no se referían a las filtraciones de los correos, sino que ellos actuaron cuando tuvieron conocimiento de la nota, en donde se establecían y se podían leer esos párrafos textuales íntegros de los correos. Bueno, tanto el representante del Colegio de Abogados como el abogado que tuvo y que tomó ayer la palabra estuvieron muy acertados en su exposición. Como les decíamos anteriormente, el fiscal general del Estado no renunció a su derecho a pronunciar la última palabra. Ya lo hizo con ese alegato de defensa extraño y extraordinario, con esa frase que desde luego no pasará a la historia y que, como ayer decía este abogado, al final puede ser hasta autoinculpatoria, ¿no? La verdad es que es muy curioso. Estaremos muy pendientes, pero bueno, ya nos advierten que podría tardar varias semanas en conocerse la sentencia. En las últimas horas han continuado también las revelaciones por parte de la cloaca socialista. Bueno, es que no hay día, no hay hora, no hay minuto en donde no tengamos más conocimiento de la cloaca socialista y de lo que expulsa. En esta ocasión el asunto central son esos pagos en metálico que se realizaban en la sede de Ferraz y que luego se recogían y que los repartía Koldo, su mujer, y misteriosos motoristas de confianza, como aquí les bautizamos, y que iban a la sede de Ferraz, a la sede del Partido Socialista, a recogerlos para luego distribuirlos. Recordarán esa comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado, en donde él reconoce haber cobrado en metálico, en donde él desconoce de dónde se tienen que recoger esos sobres, porque él desconocía dónde estaba ubicada esa oficina dentro de la propia sede de Ferraz, pero sí que reconoce el presidente del Gobierno que eso se produjo. Ahora, eso sí, cuando le preguntaron por las cantidades, más de 1.000 euros, le preguntaba la senadora, bueno, no, tanta cantidad no, pero sí reconoció ese cobro en metálico. El exgerente del partido, Mariano Moreno, no solo ha confirmado los pagos en metálico, sino que ha reiterado que era algo que se hacía en todas las secretarías. Ha añadido que esos pagos podían ascender a 1.000 euros por persona y que había gente de otras federaciones que estaban deseando llegar a Madrid para cobrar ese dinero por gastos que habían anticipado. En la misma sesión también ha declarado ante el juez Leopoldo Puente, la secretaria del Partido Socialista, aunque Celia Rodríguez fue menos elocuente en su declaración. Ha contestado prácticamente con monosílabos. Dice creer que se dejó de pagar en metálico en el año 2021. Sin embargo, el juez Leopoldo Puente sacó a colación al menos 15 pagos a Santos Cerdán efectuados por ella en 2024. Rodríguez dice que no se acuerda. Esto coincide con la declaración que la empresaria Carmen Pano realizó en el Supremo y que hoy publica Libertad Digital. En ella, Pano desveló la entrega de 90.000 euros en bolsas de basura en 2 entregas de 45.000 euros. Escuchamos a Celia Rodríguez y a Mariano Moreno. Que nos diga usted si efectivamente se realizaban ordinariamente pagos en metálico. Sí. Está dentro de la cultura organizativa del funcionamiento. También muchos trabajadores que tenían actos públicos a lo largo del año anticipan también sus gastos. Estaban deseando prácticamente llegar a Madrid para que la liquidación se le fuera hecha por caja. Lo que recuerdo, haber firmado liquidaciones del señor Ábalos, yo creo que prácticamente todos los años, que yo recuerde. Bueno, pues esta es la declaración que se produjo en las últimas horas y que sigue insistiendo, es reveladora porque se está hablando de mucha cantidad de dinero en metálico y es un hecho que realmente, bueno, pues parece insólito o al menos no muy utilizado o muy común en numerosas o en la mayoría de las empresas en nuestro país. Bien, la noticia del día, por supuesto, es esa lectura del abogado general de la Unión Europea avalando el grueso de la ley de amnistía, en ese dictamen que se preveía muy esperanzador y que al final se quedó en nada. Fue algo decepcionante y especialmente decepcionante, lógicamente, para los responsables, los que animaron a la presentación de estas cuestiones prejudiciales, como es el caso, por ejemplo, de Sociedad Civil Catalana. Hay que recordar que
Quizá el ambiente previo, las especulaciones que se habían generado después de los diferentes pronunciamientos que se habían producido en la comisión durante el mes de julio eran esperanzadores. La opción y la reacción había sido muy positiva por parte de las autoridades europeas y quizá por eso ese informe del abogado general se esperaba fuese en otra línea. Lo cierto es que no ha ido en otra línea, avala la ley de amnistía y yo decía que extiende una alfombra roja para que Puigdemont y algunos de los golpistas regresen de nuevo a nuestro país. Veremos a ver qué es lo que queda, porque esto lógicamente tiene que ser ratificado ahora en sentencia, pero fíjense, solamente en lo que es el golpe y en el total de los millones que habrían sido utilizados y que habrían sido invertidos y que están investigando el propio Tribunal de Cuentas en esa demanda, ¿no?, que es la base de la fiscalización del propio Tribunal de Cuentas en el proceso. Solamente lo que está comprobado y perfectamente ratificado son 5,3 millones en inversión para la realización del proceso, por supuesto todo lo que sucedió en el 17 y los hechos que acontecieron posteriormente, pero en total se calcula que son 12,5 millones de euros los que se invirtieron en ese proceso. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Como les digo, hay muy pocas posibilidades de que la sentencia finalmente contradiga lo que ayer se pudo escuchar en esa lectura del abogado general, pero ya les adelanto que a partir de las 9:30 de la mañana aproximadamente va a estar aquí Juan Chapa-Pria, que es el abogado de Sociedad Civil Catalana, y él nos podrá explicar más detalles de esa lectura. Sí, una lectura que formula algunas advertencias. Una de ellas es sobre el plazo de 2 meses que la norma da a los tribunales a aplicar la ley, y esto es precisamente a lo que se atiene Sociedad Civil Catalana. Su juicio es poco tiempo, genera indefensión e impide que la cuestión se aborde de manera correcta con todas las garantías. Desde la entidad constitucionalista aseguran que estamos ante un informe político y no jurídico y señalan que el dictamen del abogado general de la Unión vulnera el derecho a un juicio justo al reducir a 2 meses ese plazo de aplicación de la norma. Es por esto que si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión refrenda el dictamen del abogado general, el caso debería volver al Constitucional, y es ahí donde la entidad asegura que hará todo lo que esté en su mano para que la causa por malversación siga viva en el Tribunal de Garantías y se juzgue a los separatistas por la malversación de fondos para el referéndum ilegal. Denuncian además que no se ha tenido en cuenta que la ley de amnistía intenta limitar quién puede intervenir en el procedimiento y con esto se deja fuera a Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acción popular. En la misma línea, desde el Partido Popular esperan que la sentencia del tribunal difiera de este dictamen. Escuchamos a Gamarra y a Bolaños. Y hoy lo que el abogado general plantea es que se ha podido vulnerar por parte de España, por parte del Gobierno con la aprobación de esta ley, los principios del Estado de Derecho y por tanto se han vulnerado lo que es la legislación europea. Es de máxima gravedad. Lo venimos advirtiendo y lo venimos alertando, y en este sentido también las instituciones europeas se están pronunciando en ese sentido. Es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del procés, en particular a sus líderes más significados. Y por tanto, reitero, estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general, porque reiteran lo que dijimos durante tanto tiempo, que la ley de amnistía es constitucional y es conforme al derecho de la Unión Europea. La frase, digamos que más vergonzosa, ¿no?, que pronuncia ayer en ese informe el abogado general es que la amnistía no es una autoamnistía. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo no va a ser una autoamnistía si fue elaborada con la colaboración de los mismos que han sido amnistiados? Y si fue elaborada precisamente como un hecho fundamental para que hubiese un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y sus socios independentistas y golpistas de Junts. Es que esta es la realidad, ¿no? No sé quién era ayer, leía una reacción de alguna persona que vivió muy de cerca el golpe en Cataluña y decía: yo puedo escuchar y puedo leer y puedo atender a las palabras del abogado general, pero él no me va a contar a mí lo que vieron mis ojos. Y esto es a lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Lo que sucedió en España en el año 17 no lo puede
borrar una autodenominada memoria democrática sucia que pretenden ahora hacernos ver al resto de los españoles desde el Gobierno. Lo que sucedió en el año 2017 y en los años posteriores en Cataluña lo vimos todos, aquí lo contamos y es necesario que se siga contando. Por eso, a partir de las 9:25 me parece muy interesante la entrevista que vamos a mantener con Chapa Pria, para que nos cuente cuál va a ser la estrategia a partir de ahora de Sociedad Civil Catalana y si va a mantener viva esta causa tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Audiencia Nacional, ¿no? Por la cuestión terrorista por un lado y la cuestión, lógicamente, de la malversación por otro, ¿no? Esto será muy importante y, por cierto, a las 8 también les adelanto que va a estar con nosotros Pablo Planas desde Barcelona y él nos va a contar cuál ha sido la reacción a este informe del abogado general desde Cataluña y también me interesa que me haga un perfil que me presente al abogado general. ¿Quién es este señor? Porque tiene sus antecedentes, lógicamente, y me parece que es muy interesante que ustedes sepan a quién pudimos escuchar ayer. No escuchar, pero sí al menos imaginarnos lo que él dice a partir de ese texto que conocíamos. Y fíjense, un último dato que les vamos a dar a esta hora de la mañana, interesantísimo. Por primera vez la Ertzaintza publica los datos de criminalidad en el País Vasco, datos importantes que nos dan el perfil del criminal en el País Vasco de todos los crímenes que allí se están produciendo y los delitos. Es este. Es el primer informe sobre criminalidad que publica el origen de los detenidos al margen de la práctica habitual de Interior, que hace años que se niega a revelar esos datos. Según el documento, en País Vasco se registraron 30.600 infracciones penales entre enero y septiembre, con unas 5.000 personas detenidas. De ellas, el 67% eran extranjeros y prácticamente la mitad provienen de Marruecos, Argelia y Túnez. Un dato llamativo porque estos orígenes solo representan el 1,7% de la población. Entre los investigados, la proporción de extranjeros fue del 43%, mientras que el 57% eran ciudadanos españoles. Bueno, fíjense con el dato, se lo vuelvo otra vez a repetir, para que luego no digan, porque aquí hablas en castellano y parece que no sé, que no te entiende nadie. El 67% extranjeros de los criminales, de los crímenes que se produjeron. El 67%. Su origen, Marruecos, Argelia y Túnez. Pero lo más grave de todo es que el 1,7% de la población que se encuentra en el País Vasco es extranjera. Solo representan un 1,7%. Es que estamos hablando de una proporción máxima. Absoluta prácticamente. El 67% extranjeros que solamente representan en estas nacionalidades marroquíes, argelinos y tunecinos el 1,7% de la población. Bueno, esto lógicamente lo vamos a abordar también en nuestra tertulia. Vamos a despegar a esta hora con Iberia. Bueno, como digo yo, la hora feliz RadarBot. Nuestra palabra favorita, sí, ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo con la velocidad media, puntos negros, de todo, entre impuestos, gasolina, seguros y peajes. Conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso RadarBot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos, porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en RadarBot desde la tienda de aplicaciones. Vamos a saber cómo se circula hoy por las calles. Un día muy complicado, Luis, hay que pedir precaución, mucha precaución a todos los oyentes. Sí. Pues ahora en Madrid tenemos retenciones en el sur de la M30, principalmente en la zona de Méndez Álvaro y en el puente de Ventas. En el centro de la capital, tráfico lento en la glorieta de Embajadores, en Atocha, en el Paseo del Prado. También complicaciones en la Plaza de Colón, sentido Paseo de la Castellana, en la calle Costa Rica, en Doctor Esquerdo con O'Donnell y en la calle Alcalá a su paso por Príncipe de Vergara. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas? DGT, Alba Aris, muy buenos días. Buenos días. En este momento el temporal de lluvia provoca el corte de 12 carreteras secundarias en Ávila, Cáceres y Canarias. Además estamos pendientes de 3 siniestros en Madrid, en la salida por la A3 en Arcanda del Rey, en Barcelona en la AP7 en Sant Cugat del Vallès dirección Tarragona y en Vizcaya la 8 en Basauri sentido Irún. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta en Madrid en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardot, la 4 en Pinto y en Butarque, la 5 en Alcorcón. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona en el acceso por la C58 en Montcada y Sabadell y por la 2 y la B23 en Molins de Rey y en Valencia en el acceso por la CV35 en la Eliana y por último hay dificultades en Andalucía, concretamente en Málaga en la entrada por la 7 en Rincón de la Victoria y en Sevilla en el acceso por la A49 en Tomares. RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Si cada vez que ves un coche en el arcén frenas, por si es un radar móvil, ¡cuidado!
Eso es que te hace falta un compañero como Radarbot. Enjoy Driving con Radarbot, tu aplicación legal y gratuita experta en avisos de radares. Con información actualizada cada día y avisos en tiempo real. Conduce más tranquilo, más seguro, mejor con Radarbot. Descárgala ya. Bueno, espero noticias y buenas noticias. ¿La tienes ya la entrada? Ahora sí, Rosana. Ahora sí, hay que decir bueno. Es que la verdad que no están tan mal de precio. Está mejor incluso que un partido del Madrid directamente en el Bernabéu. O sea que ha sido más fácil de lo que pensaba. Bueno, pero aún así se lo vamos a poner más fácil todavía a los oyentes. Sí. Muchísima atención los fans del fútbol americano porque este domingo en el Santiago Bernabéu, gran acontecimiento. Y es que Santander, en colaboración con los Miami Dolphins, nos trae el gran partido de la National Football League, su duelo con los Washington Commanders. Y aún hay más, no te pierdas la experiencia fan de los Miami Dolphins en Plaza de España. Allí podrás vivir el espíritu de la NFL con juegos y muchas sorpresas. Y para sorpresas está que sorteamos 2 entradas para el partido entre todos los oyentes que escriban a nuestro correo santander@libertaddigital.com con 2 Ds, santander@libertaddigital.com, contestando a esta pregunta: ¿cómo se llama el estadio de los Miami Dolphins? Participa y te esperamos con Santander y con los Miami Dolphins. Es la mañana. Es radio. Son las 7:34 de la mañana, las 6:34 en las Islas Canarias. Vamos con Sergio Heras y con Luis Díaz a contarles más noticias que nos deja el día, además noticias de calado importantes y que van a tener recorrido en el tiempo. Bien, les estábamos contando desde las 6 en punto de la mañana que ayer se produjo esa votación inesperada, absolutamente inesperada, con 7 abstenciones, las 7 abstenciones de Junts a esa enmienda presentada por el Partido Popular y que supone la negativa a esa prórroga del cierre de las centrales nucleares. Esto que a priori es una victoria para el Gobierno, y lo es, porque a juzgar por los aplausos y las reacciones que se produjeron en el seno del Ejecutivo, la realidad es que fue una victoria para el Gobierno. En el campo de batalla electoral, permítanme que lo denomine así, puede ser un arma para María Guardiola, la presidenta extremeña que comienza la campaña en unos cuantos días. De hecho, ya está en precampaña. Claro, en el Partido Popular de Extremadura se frotan las manos porque allí el cierre de las nucleares puede suponer para los extremeños una pérdida considerable y una situación que agravaría la ya grave situación de la ciudadanía en Extremadura, que está harta de ser el último de la fila y los grandes olvidados en el país. Es decir, que con esta votación podríamos decirle que a María Guardiola le han hecho ya la campaña electoral. Sergio Heras, buenos días. Muy buenos días. El Partido Popular usará el cierre de las nucleares en Extremadura para atacar al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo. Tal y como les cuenta Libertad Digital, la difícil situación procesal que atraviesa Gallardo, imputado en el caso de enchufismo de David Sánchez, el hermano del presidente, se ve ahora agravada por la cuestión de Almaraz. La líder extremeña en redes sociales ha criticado a los diputados socialistas extremeños por aplaudir la traición a la región con el cierre de la central. Escuchamos a Gallardo y al portavoz popular en la región, José Ángel Sánchez Juliá. Los diputados del Partido Socialista no han votado hoy contra la central nuclear. Es contra la demagogia del Partido Popular, contra la falsedad, contra trasladar a los extremeños una falsedad, y es que Almaraz se va a cerrar. Almaraz no se va a cerrar, Almaraz se va a prolongar, y esa prolongación en su vida útil tenemos que aprovecharla para generar esperanza y oportunidades. Escuchar a Miguel Ángel Gallardo justificar el voto no a la central nuclear de Almaraz que emitió el Partido Socialista es una auténtica vergüenza. Y lo que pone de manifiesto es que solo hay un partido que está defendiendo la continuidad de la central nuclear de Almaraz, que es el Partido Popular. El cierre de las centrales nucleares en España van a provocar efectos colaterales en la economía, desde la patronal de los empresarios catalanes que presionaron a Junts y a Esquerra antes de la votación señalan que el 50% de la energía procede de las centrales en la región. Además, según apunta un estudio de la Cámara de Comercio de Valencia, estarían en riesgo hasta 180.000 empleos y 450 millones de euros a nivel nacional. Bueno, pues ahí está el dato, y fíjense ustedes en lo que puede suponer el cierre de las nucleares, ya no solamente a nivel de consumo, de la cantidad, digamos, de servicio que estamos recibiendo, del precio del servicio que vamos a recibir, sino también el efecto que tiene en el empleo. 180.000 empleos y 450 millones de euros a nivel nacional. Este es el efecto del cierre de las centrales nucleares. Bueno, hubo un tiempo en donde si tú cogías el AVE y llegabas con retraso, te devolvían el dinero.
o te devolvían una parte proporcional del mismo en función del retraso que tuviese. Bueno, hay ciudades, hay países en Europa en donde si tú no puedes coger un tren o tu tren llega con cierto retraso, te devuelven el importe de ese billete. O directamente, como por ejemplo sucede en Alemania, puedes coger el tren que tú quieras que te lleve a tu origen, a tu destino, sin que tengas que asumir ningún coste extraordinario. Bueno, Óscar Puente no está por la labor de que esto vuelva a suceder y vuelva otra vez a, privilegiar el AVE o al mismo tiempo volver a la excelencia que en su día tuvo la alta velocidad en España. Óscar Puente no está por este hecho. Vamos, que vamos a seguir igual, con retrasos y sin cobrar indemnizaciones por los mismos. Óscar Puente se niega a asumir el mandato del Congreso que pretende obligar a Renfe a compensar a los viajeros por los retrasos. La compañía asegura que estudiará una nueva fórmula jurídica, pero que no va a rebajar los criterios que se endurecieron en el año 2024. Antes de ese cambio, con 15 minutos de retraso, un viajero ya podía recuperar el 50% del precio de su billete. Con 30 minutos, el reembolso era íntegro. Ahora hace falta que pasen 90 minutos para poder recuperar parte del importe. Los Reyes han terminado su viaje institucional a China, un viaje intenso de 3 días para estrechar lazos con el gigante asiático. Durante un encuentro con la colectividad española ante 400 españoles residentes en el país, Felipe VI ha hecho un alegato en defensa de todos los derechos humanos, subrayando que España seguirá defendiendo sus valores y la cooperación multilateral. Le escuchamos. Nuestra visita representa la renovación de una voluntad compartida, la de seguir construyendo una relación pragmática basada en el diálogo, el respeto y el beneficio mutuos, la amistad y una cooperación amplia y ambiciosa. Bueno, está bien que los reyes de España hablen de derechos humanos en China. Podrían haberse reunido, desconozco si dentro de esos 400 españoles residentes en el país habría representantes de la colectividad católica, del grupo de católicos de chinos que son perseguidos y muchas veces masacrados, ¿no?, en el país. Un viaje muy polémico, un viaje al que los reyes tenían que acudir porque así lo determinaba el Departamento de Asuntos Exteriores, pero que llega en un momento en donde España está en el punto de mira. España está en el punto de mira de las relaciones que está estableciendo con el gigante asiático a todos los niveles. Y no para reportar precisamente unos beneficios económicos extraordinarios, como nos lo explicó aquí perfectamente en Libertad Digital Juan Pablo Cardenal en ese artículo en el que explica que cualquier país de nuestro entorno, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, duplica o triplica o incluso multiplica por 6 y por 12 la cantidad de exportaciones que tiene con el país asiático. Es decir, que por un interés económico no lo es. Quizá Zapatero también tiene algo que decir en esta cuestión, ¿no? Atención a la crisis de la gripe aviar. Hace unos días les contábamos aquí que había cierta tranquilidad, que se especulaba con la posibilidad de que en 2 semanas remitiese. En fin, hay mucha preocupación por parte, lógicamente, de aquellas personas que tienen las explotaciones, que se ven en una situación muy, pero que muy complicada, porque hay muchas aves a las que se tiene que estar ahora mismo sacrificando, porque la producción, lógicamente, se ha reducido, y mucha preocupación también por parte de los consumidores, ya que el precio de los huevos se ha duplicado. El ministro Luis Planas manda un mensaje de tranquilidad ante el confinamiento de todas las aves de corral por el aumento de la gripe aviar. Una decisión que se amplía a todo el país para evitar que el virus continúe avanzando. De esta manera queda prohibida la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves cautivas, incluyendo las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, además de las dedicadas a la producción de carne o huevos para venta directa. Son medidas temporales, por supuesto, que van a proseguir en la medida en que sean necesarias para evitar esta situación donde, además del confinamiento, lo que se determina es evitar el contacto tanto con los comederos como bebederos de estas instalaciones, para evitar que las aves silvestres efectivamente sean un factor, un vector de contacto. En Francia han celebrado este jueves numerosos actos por los 10 años de los atentados en la Sala Bataclan de París. La propia sala de conciertos, la Catedral de Saint-Denis y Notre Dame han acogido distintos homenajes en memoria de las 132 víctimas mortales. Emmanuel Macron y la alcaldesa de la ciudad han reivindicado el espíritu de resistencia de los parisinos. Son las 7:42 de la mañana, las 6:42 en Canarias. Nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es La mañana de Federico. Beatriz García, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Bueno, ya Rosana. por fin es viernes. Vamos con la prensa económica, como siempre, con Libre Mercado,
¿Qué supone que Junts no votará contra Sánchez para el futuro de la nuclear? Bueno, gran pregunta. Sí, es lo que se está preguntando todo el mundo después del resultado de las votaciones de ayer. Es un artículo de Mercedes Rodríguez, que es experta en nucleares en esta casa, y nos cuenta qué es lo que pedían exactamente los populares, que era cambiar pues esas fechas y esas referencias de cierre nuclear en el BOE. Esto no significaría, si hubieran votado que sí, pues todo el mundo pintaría muy bien para la prórroga de las nucleares en nuestro país, pero todavía estamos pendientes del informe del Consejo Nuclear y estamos pendientes de la última palabra, que la tiene, pues lamentablemente, el Gobierno. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez llevan, pues se pegaron el tiro en el pie hace mucho en el asunto nuclear. Somos, la excepción de Europa, un país que tiene las nucleares en pleno rendimiento, un país, el único, que ha sufrido un apagón precisamente porque está dando la espalda a una energía limpia, barata y sobre todo estable, que te garantiza la luz, eso tan necesario todos los días, que es la electricidad. Pues el Gobierno tendrá que decidir si sí o si no después de ese informe, y todavía está bastante en el aire. Hay un ligero cambio de actitud, o por lo menos así lo ve Mercedes, del Gobierno en las últimas semanas, que estaban que no a las nucleares, y ahora están, dando respuestas así como ambiguas. ¿Qué quería Cataluña? Y lo que a mí me desconcertó en ese sentido, Cataluña estaba pidiendo que sus nucleares le aportan el 60% de la energía a la región, que siguieran abiertas, que cerrasen en 2027 Almaraz, Extremadura. A ellos no les importa, a los independentistas, lo que pasa en el resto de España, pero ellos querían su nuclear y estaban pidiendo una excepcionalidad, que ya sería el colmo de los colmos, dejarle a Cataluña mantener sus reactores y cerrarnos al resto. Yo creo que hay dos hechos que no se pueden leer ayer de manera independiente, que es, por un lado, el informe del abogado general sobre la amnistía. Sí. Y la votación que se produce. Claro. Es decir, ahí hay algo que no encajaba, tú lo acabas de decir. De hecho, Junts mantuvo reuniones hasta última hora con miembros de la patronal, con personas y con los empresarios que tienen intereses, en fin, gente muy valorada también por el independentismo, y al final fue esos 7 votos absteniéndose y fue determinante. Entonces, creo que esos dos hechos se tienen que leer juntos, ¿no? Se tienen que interpretar juntos. ¿Te acuerdas que la semana pasada, o yo creo que a principios de esta semana, hablábamos de Nadia Calviño, del libro 2000 años en el... Sí. 2000 años. No, pues sí, son 2000 años. 2000 años. 2000 años es lo que va a estar Pedro Sánchez, sí, según eso está, es lo que parece, según está adelantando. Sí. 2000 días en el Gobierno. ¿Te acuerdas que hablábamos de esas cifras de línea, de esas presiones? Bueno, esto, ojo. Bueno, a nosotros el libro nos sigue sin llegar, hay que decirlo. O sea que están tardando. Rotellar ha escrito hoy un artículo en Libre Mercado, ya pues lo necesitaba. O sea, yo es viernes, pero él necesitaba, pues no esperaba el lunes. No esperaba el lunes, necesitaba pedir urgentemente que Eurostat revise el trabajo del INE, sobre todo durante el mandato de Calviño. Hay que decir que el INE no solamente nos da a nosotros las estadísticas a España, es que el INE es de lo que bebe Europa, de lo que bebe la Oficina Estadística Europea a la hora de practicar sus propias previsiones. O sea, es que nos estás engañando a todos los españoles, pero también estás engañando a todos los europeos. Y pues el desprestigio del INE es total, ya lo avanzábamos el otro día, ya nadie se cree las cuentas del INE. Además, cuando tú ya eres una entidad poco fiable, cuesta muchísimo recuperar la confianza. O sea, al INE le va a costar mucho recuperar y le va a costar mucho que nos fiemos. O sea, recordarás cuando estaba el anterior presidente que el Gobierno no se tomaba bien que le tumbase constantemente sus previsiones económicas y su mandato. Es que llegó a decir que es que estaban midiendo el IPC mal, es que estaban midiendo el PIB, no sabían medirlo, cuando llevan históricamente decenas de años trabajando muchos de sus técnicos en los mismos puestos y en los mismos
mismos departamentos, Sí, eso no son presiones, que tenían un bagaje impresionante. Y ahora, bueno, pues resulta que es que Calviño encima presume. Yo no sé, o sea, no sé cómo puedes decir abiertamente lo que has dicho, que tú ayudaste a medir el PIB, pero que tú, o sea, es que es una confesión en toda regla. Efectivamente. Bueno, vamos con 2 titulares más, con alguna noticia más que quieras destacar. Bueno, pues al gobierno se le va a plantear muy mal la recaudación en cotizaciones sociales. Esto nos cuenta El Economista en los próximos, bueno, en poco más de un año, porque ya el empleo va a empezar a frenar esos ingresos suculentos con el que la Seguridad Social, bueno, pues está llenando sus arcas. Tenemos a Yolanda Díaz también diciendo que es que ha sido un ciberataque, ciberataque malicioso. O sea, eso no hay quien se lo crea. El colapso ayer de su web de evaluación de las empleadas de hogar. Y tenemos por el lado a 5 días diciendo que la Unión Europea decide imponer aranceles. Decide imponer aranceles no a Temu y a Shein, nos pone aranceles a nosotros que somos los que compramos. Eso hay que decirlo. Y dice 5 días, bueno, es que los consumidores van a perder el acceso a un catálogo muy competitivo de precios, quizá no tanto de calidad. ¿Nos pueden dejar a nosotros decir si es de calidad o no, si queremos comprar algo de mala calidad o de buena? Sí, siempre hay diciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Siempre indicándonos el camino correcto. Sí, eso o el que ellos consideran el correcto. Que ellos consideran. Es que desde la élite, pues desde Bruselas, claro, ellos pues como son tan pijos, porque son unos pijos, no les gusta que la gente compre barato. Es impresionante. No, luego van a los mercadillos con las imitaciones. Eso es, claro, aquí es esta doble moral, este doble discurso. Que el problema es que rascas un poquito y al final todo se sabe. Todo es lo mismo. La verdad aflora, como diría el fiscal general del Estado. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Bueno, pues sí, y se busca. Frase célebre. Sí. Bueno, Beatriz, luego a partir de las 9 volvemos otra vez a escucharte con la apertura de la bolsa. Vamos a escuchar ahora las noticias más cercanas, las de su comunidad. Mucha precaución, por favor, con el tiempo, la conducción, si tienen que coger el coche. Está lloviendo en buena parte de España, especialmente en la zona centro-peninsular, así que mucha precaución. De regreso vamos a hablar con Pablo Planas, nos vamos a ir a Barcelona, queremos saber cómo se ha acogido allí, cómo se ha reaccionado a ese informe del abogado general sobre la amnistía, y al mismo tiempo luego vamos a dar paso a la tertulia. Hoy está Luis Valcarce, también Maite Rico, y vamos a recibir aquí en este estudio a Juan Chapapría. Él es el abogado de Sociedad Civil Catalana, que es la sociedad que impulsa esas cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Vamos a hablar con él y nos va a explicar perfectamente qué es lo que quiso ayer decir el abogado general y qué es lo que se puede hacer a partir de ahora en esas 2 causas que se mantienen vivas en nuestro país, una de ellas en el Tribunal de Cuentas y otra en la Audiencia Nacional. En unos instantes. Es La Mañana de Federico. Es Radio.